Y gracias al grupo musical por ayudarnos a adorar al Señor esta mañana. Es muy precioso estar en la presencia del Señor juntos como iglesia, adorándolo y recordando esas promesas. Y precisamente esta semana pasada estuve hablando con alguien sobre qué es una iglesia. Y es una pregunta que surge muchas veces y hay muchas respuestas, ¿cierto? Cuando algunas personas piensan en qué es una iglesia, piensan más bien como en un negocio, ¿cierto? Hasta se usa el verbo montar. No, mi amigo montó una iglesia y le ha ido súper bien, que ya anda en un buen carro, etcétera, y está bien. Para otras personas es más como un club social, que ya mis amigos están en la iglesia y bueno, está bien tener amigos aquí, pero la iglesia es mucho más que un grupo de amigos, ¿cierto? En eso, hasta leí esta semana que personas que se congregan viven más años. Entonces, alegrémonos, hermanos, que dicen estadísticamente que las personas que se congregan regularmente viven más años. Otras personas se congregan para sentirse bien. Y pues nos sentimos bien, ¿cierto? Cuando alabamos al Señor. Pero no es la razón principal. Y hace 8 días vimos eso en la primera parte de este realmente mensaje porque está muy vinculado a lo que vamos a ver hoy también. Y en esa prédica vimos los versículos anteriores, ¿cierto? Y vimos que la iglesia es una casa espiritual, la iglesia es una casa cristocéntrica, la iglesia es una casa de sacerdotes. Y ya en esta mañana continuamos con ese tema, aquí en 1 de Pedro 2, 9 y 10. Y vamos a ver solamente 2 versículos hoy, porque son muy importantes y nos ayudan a entender qué es la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia uso mayúscula, la iglesia de Cristo, pero al entender esa iglesia, que somos todos los creyentes, entendemos que es una iglesia local también. Porque una iglesia local es un microcosmo, podemos decirlo así, de la iglesia universal en un lugar local. Entonces, 1 de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oremos. Padre, queremos darte gracias por esta mañana. Gracias porque podemos congregarnos aquí presencialmente. Gracias porque tenemos luz, Padre. Oramos que pueda estar durante todo el servicio. Oramos, Padre, que tú alejes de nosotros cualquier distracción, que tú nos permitas, Padre, entender tu palabra, que tú me llenes de sabiduría también para expresar tu palabra como es digno de ti, Padre. Oramos que tú uses tu palabra para que podamos, Padre, entender la identidad y la misión de tu iglesia y cómo debemos vivir, Padre. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, oramos también que pueda entender el Evangelio hoy para ser salvo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, primeramente quiero mencionar aquí una cuestión de interpretación, porque algunos han dicho, como se usan citas del Antiguo Testamento, que de hecho el 9 y 10 son casi citas textuales del Antiguo Testamento. Si su Biblia tiene notas al pie de la página, seguramente verán eso. Y son citas del Antiguo Testamento. Muchos han usado eso para pensar entonces que Israel y la iglesia son la misma cosa. Pero no quiero profundizar mucho en eso hoy porque no es el tema, pero me gusta lo que dice W. Edward Glennie cuando él observa que una correspondencia o algunos paralelos entre Israel y la iglesia no prueban que sean lo mismo. Porque él usa citas del Antiguo Testamento para mostrar que los roles y las funciones son muy similares, pero no quiere decir que son la misma entidad, ¿ok?
Ahora, yo sé que hay diferencia de opinión sobre eso, pero no es el tema principal del texto de hoy, ¿ok? Bien, vamos a ver aquí, y me faltó creatividad con este bosquejo y con este título. Ahí encierra todo con el título, Identidad y Misión de la Iglesia. Identidad y misión de la iglesia, porque aquí Pedro, siempre quiero decir Pablo, ¿cierto? Pero Pedro aquí continúa explicando qué es la iglesia y cuál es su misión. Y ahí vemos su identidad y su misión. Y como hablé hace 8 días, si no tenemos eso claro, no vamos a saber por qué estamos aquí, qué estamos haciendo. Si tenemos eso claro, vamos a entender muy bien qué hacer cada semana. Qué hacer como iglesia si entendemos su identidad y su misión. Entonces vamos a ver estos dos enfoques. Primeramente, la identidad de la iglesia, y vemos eso en el versículo 9. De hecho, lo vemos en el 9 y 10. Pero miren ahí que él dice, mas vosotros sois linaje escogido, etc. Y él entonces empieza con esa palabra vosotros o ustedes. ¿Ustedes qué son? Ustedes, y aquí nos da, en el versículo 9 nos da 4 descripciones de qué es la iglesia, y en el 10 nos da 2 descripciones. La identidad de la iglesia es muy importante. Él habla aquí, por ejemplo, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí él habla de palabras que son muy sinónimas, ¿cierto? Porque yo estaba pensando cuál es la diferencia entre linaje, nación, pueblo, y puede que haya una leve diferencia, pero son más o menos sinónimos. Y hablan de una unidad, hablan de una causa en común. De hecho, busqué la palabra nación en el diccionario y la definición es la siguiente: conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. Ahora, si pensamos en la iglesia, podemos decir que es muy similar, porque tenemos un mismo origen. ¿Cuál sería? Pues la salvación de Cristo. Hablamos o debemos hablar el mismo idioma, no literalmente, sino espiritualmente hablando. Porque ¿cuál es nuestro idioma? Pues la palabra de Dios. Nos edificamos, nos alimentamos con ella, como escuchamos en la escuela dominical, tomamos decisiones basadas en la palabra de Dios. Es nuestro idioma, por así decirlo. Y también habla ahí de una tradición en común. Una nación hoy día tiene una tradición en común. Podríamos decir también nosotros, la tradición es lo que Dios ha hecho en Cristo, que es algo que hemos recibido de Dios y estamos transmitiendo a esta generación y las siguientes. Como hablamos una vez cuando dedicamos este templo, si Cristo no viene, esta iglesia debe permanecer fiel, ojalá hasta su venida, ¿cierto? Lo triste es ver lugares en donde hubo una iglesia en algún momento y ya no. Pero Dios quiere que tengamos eso en mente y que seamos una nación santa, como dice. Ahí vemos entonces esas 3 palabras: sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ya hablamos un poco de real sacerdocio, pero hablamos también, el pastor Alfredo mencionó algo sobre ser escogidos. Recuerden eso en el capítulo 1, el 2, elegidos según la presencia de Dios Padre. Y hablamos de eso un poco, pero la pregunta es ¿por qué Dios nos escogió? Y en eso realmente no hay una razón humana para decirlo. Nosotros no podemos decir, no, Él nos escogió porque somos algo. Él nos escogió con sus propios propósitos porque Él quiso hacer algo con nosotros. Y lo vemos ahí en el 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y ahí no vemos una razón lógica para su elección.
vemos una razón teológica, como decía un profesor mío. No es una idea lógica, sino teológica, porque es algo que está misterioso, es algo que está escondido en su esencia, es algo que Él ha hecho y no lo podemos explicar humanamente hablando. Pero sí podemos decir que fuimos elegidos si hemos experimentado el versículo 10. Y me gusta cómo traduce la Nueva Versión Internacional, porque capta bien el sentido. Escuchen, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y eso habla de su misericordia, de su gracia en nuestras vidas para llamarnos a la salvación. Y si hemos entendido que Cristo murió por nosotros y lo hemos recibido, ya podemos concluir que también somos elegidos. Noten cómo eso funciona. Tú tienes que ver algo en tu vida para entender algo de la eternidad. Pero si te pones a pensar en la eternidad, eso, wow, es difícil, ¿cierto? Es muy difícil eso. Yo una vez hablé con alguien que me decía, yo quiero probar si soy elegido o no. ¿Será buena idea? Entonces la persona me dijo que quería pecar deliberadamente y él decía, si yo soy elegido, entonces Dios me va a disciplinar y así sabré que soy elegido. Y yo dije, oh, no, no hagas eso, no hagas eso, porque son cosas misteriosas de Dios. Pero lo que sí podemos entender es si hemos recibido su misericordia. Porque su misericordia se encuentra en su Hijo. Y cantamos de Él, ¿cierto? Si tú puedes cantar y decir con todo tu corazón, Él es mi única esperanza, Él es mi gloria. ¿Por qué? Porque yo lo recibí por fe. Yo lo recibí porque yo entendí en algún momento que era pecador, que no tenía nada que ofrecerle. No tenía ninguna obra buena, no tenía ningún mérito. Él me escogió y en un momento dado me abrió los ojos y yo lo recibí. Si es así, uno puede decir, ok, soy elegido. De hecho, hace 15 días estaba en una de mis oficinas, un café, y se me regó el tinto campesino encima del computador, con canela y todo, hermanos. Eso es malo, eso es muy malo. Entonces dejó de funcionar y todo, y llegué a la casa y con Marcos lo destapamos y abrimos todo. Él es bueno con eso, desconectó todo, los cables y todo. Y después de eso yo dije, yo no entiendo cómo funciona un computador. La verdad no, porque hay muchos componentes y muy pequeñitos, ¿verdad? Y conectados todos. Si algo no está bien conectado, ¿qué pasa? Vas a prender y no pasa nada. Gracias a Dios prendió después de hacerlo y dije, oh, qué bueno. Pero en ese caso pienso en la elección, que la elección es como ese computador para mí que no lo entiendo, pero entiendo si oprimo el botón y prende, chévere, excelente, ¿cierto? He entendido algo que da evidencia de que algo está pasando por dentro. En los consejos eternos de Dios, si tú te pones a entenderlos, nunca los vas a entender. Él es infinito, Él no tiene límites. Y hay personas que tratan de averiguar eso. ¿Y qué pasa? Llegamos a cierto punto y hay como un precipicio ahí, en donde miramos y pensamos y meditamos en la soberanía de Dios, en su grandeza, en su infinitud y todo lo que Él es, y hasta ahí llegamos. Lo único que podemos decir es, Señor, tú eres Dios, tú has elegido, tú has obrado soberanamente. ¿Por qué estoy aquí? No lo sé. Pues humanamente hablando, pero Él sí lo sabe. Y Él sí nos va a dar una identidad como su pueblo. Y miren eso entonces, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí vemos su soberanía y también vemos que Él ha hecho cosas muy especiales con nosotros. La vez pasada, en la prédica que vimos hace 8 días, hablamos más de eso del real sacerdocio. ¿Recuerdan eso? En el versículo 5,
vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya hablamos de eso. En el texto de hoy, Pedro añade algo y dice que somos real sacerdocio. ¿Qué quiere decir? Pues la Nueva Traducción Viviente ayuda, dice sacerdotes del Rey. Somos los sacerdotes del Rey. ¿Qué tal eso? Ser un sacerdote del Rey y venir aquí para alabarlo y ofrecerle sacrificios y salir aquí de este lugar para ofrecer sacrificios aceptables a Él por medio de su Hijo Jesús. ¿Será un privilegio? Amén. Es un privilegio, ¿cierto? Muy grande. Vemos ahí también nación santa. Y ya vimos eso también en el capítulo 1. Recuerden eso, el 15 y 16. Miren el 15 y vamos a leerlo a una sola voz. ¿Les parece? 1, 15 y 16 todos juntos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Vemos ahí que somos una nación santa. Dios nos llama, como su iglesia, nos llama una nación santa, y obviamente con eso, ese llamado, ¿cómo debemos vivir? Pues ya lo hemos visto, pero en santidad. Y es un privilegio, como vimos en ese pasaje, no es una carga, sino que es un privilegio porque somos su nación. Vivimos para Él, no para nosotros. Porque el pecado nos atrae porque está centrado en nosotros, no en Dios. Pero cuando estamos centrados en Dios y en lo que Cristo ha hecho, esa tentación, ¿qué hace? Pues la podemos rechazar porque decimos, yo soy miembro de la iglesia, soy miembro de su nación santa, soy uno de sus hijos y por lo tanto eso no tiene que hacerme caer. Yo puedo vivir en santidad porque Él es santo. Obviamente en dependencia total de Él en todo momento porque nosotros no lo podemos hacer. Pero en Cristo Jesús y su Espíritu sí. Vemos ahí también otra frase nueva en el 9, pueblo adquirido por Dios. Y es una frase preciosa, ¿no les parece? Pueblo adquirido por Dios. O en otras traducciones en el Antiguo Testamento se traduce su exclusiva posesión. Porque decía lo mismo la palabra sobre Israel, su exclusiva posesión. Aquí habla de nosotros de la misma forma porque Él nos adquirió. ¿Y cómo lo hizo? Lo vemos en el 1:18. Miren eso, el 1:18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí celebramos lo que Cristo hizo, porque Él nos adquirió con su preciosa sangre. Y vamos a celebrar esto esta mañana con la Santa Cena. Después de la prédica, vamos a tomar unos momentos para pensar en lo que Él hizo. Pero ahí es la clave. Él nos adquirió con su preciosa sangre. Si fue así, ¿cómo debemos vivir nosotros? Si entendemos esa identidad, hermanos, como su pueblo adquirido por Él, eso nos debe ayudar a entender cómo vivir. Y yo estaba pensando en que en nuestra sociedad moderna no hablamos de comprar personas, ¿cierto? Pero pensé en un contexto. En el fútbol sí se compran los derechos de jugadores, ¿cierto? Y cuando se compran los derechos, ese jugador tiene que jugar solamente para ese equipo. Y me puse a leer algo sobre Pelé. ¿Cuántos saben de Pelé? Ok, muy bien. Yo no sabía mucho de Pelé porque él terminó su carrera un año antes de mi nacimiento. Sí, pero yo había escuchado de él. Y lo que no sabía es que él jugó todo el tiempo en Brasil, ganó 3 mundiales, ganó muchos campeonatos en Brasil y Copa América. Bueno, lo demás, o quizás no Copa América. Bueno,
Pero el caso es que ganó muchas cosas y fue considerado el mejor futbolista del siglo XX. Ahora, al final de su carrera, el fútbol en mi país, en Estados Unidos, no era nada. Pero el equipo de Nueva York, que se llamaba el Cosmos, adquirió los derechos de él por 3 años. Y él jugó por $7 millones, 3 años allá. Y en ese club, en el año 74, la asistencia más grande era de 8,009 personas. En los 3 años que él jugó para ellos, el promedio de asistencia era de 42,698 personas en cada partido. Porque llamaba la atención mucho. Y alguien le dijo, si tú juegas en Europa, ganarás campeonatos. Pero si tú vienes a Nueva York, ganarás un país entero. Y así fue con Pelé. Pero fue que ese equipo lo buscó, lo contrató, compró los derechos a él y ya él tuvo que jugar para ese equipo y solamente ese equipo. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque ¿cuántos de nosotros, si tuviéramos la oportunidad de ganarnos 3 mundiales y ganarnos más de $3 millones anuales, que en el dinero de hoy es muchísimo más, entre eso o ser miembro de una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio, ¿cuál es más importante? Claro, cuando pensamos en eso no hay comparación. Y yo desconozco si Pelé conoció al Señor Jesús, ojalá, yo no sé. Pero entre los dos, si uno tuviera la oportunidad de hacer todo lo que él hizo, o la oportunidad de recibir a Cristo y hacer parte de su pueblo, obviamente conocer a Cristo es infinitamente mejor. Infinitamente mejor. Y nosotros miramos a veces a futbolistas o personas famosas con mucha influencia o dinero y demás, y los admiramos y decimos, esas personas, pues aspiramos a eso tal vez. Pero entre eso y lo que vemos aquí, ¿cuál es mejor? Pues conocer a Cristo es infinitamente mejor porque somos su pueblo. Dice ahí, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en el 10 nos dice que antes, en otro tiempo, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces vemos ahí la razón por la cual debemos alabar a Dios, anunciar sus virtudes porque somos su pueblo, ¿cierto? Entonces la identidad de la iglesia es lo que vemos ahí y es muy importante tener eso en mente, porque si no lo tenemos en mente nos desviamos fácilmente y lo hablamos un poco hace 8 días también. Ahora miremos la misión de la iglesia. Si la identidad es lo que vemos en el 9 y 10, vamos a ver, la misión está ahí en la mitad del 9. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí vemos la misión de la iglesia en palabras de Pedro, es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. La misión de la iglesia. Y cuando pensamos en la misión de la iglesia, hay muchos otros pasajes que hablan de esa misión, ¿cierto? Yo pienso en Mateo 28, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí la misión de la iglesia, ¿cuál es? Ir y hacer discípulos. También en Lucas 24, 46, 47, Jesús les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Juan 20, 21, también Juan dice, entonces Jesús les dio otra vez, paz a vosotros, Jesús les dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío.
Entonces lo que vemos aquí en Primera de Pedro no es muy diferente, ¿cierto? Hacer discípulos, anunciar el perdón de pecados, ir en su nombre y en su autoridad para compartir su palabra. Y aquí dice anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vemos aquí que este pueblo es creado con ese propósito. Y esta cita viene en parte de Isaías 43, 21. Y en la Reina Valera escuchen cómo dice, Isaías 43, 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Ahí vemos la lógica. ¿Cuál es la lógica? Si Él nos ha creado como su pueblo, si nos ha llamado, entonces, ¿de quién debemos hablar? ¿Cierto? Debemos hablar de Él, de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y es una tentación hablar de nosotros a veces, ¿cierto? Pero en todo lo que hablemos de nosotros, ¿quién debe primar? Cristo, lo que Dios ha hecho en nosotros, la forma en que nos rescató de las tinieblas para andar en su luz admirable. Y la lógica ahí es clara. Si Dios nos ha formado como su pueblo, debemos anunciar sus virtudes. Si nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, debemos anunciar sus virtudes. Y pensé en Pablo, que era conocido como Saulo, ¿cierto? Cuando era Saulo, ¿cómo era ese hombre? Yo estuve leyendo en Hechos eso, y en la nueva versión, Hechos 8:3, dice que Saulo causaba estragos en la iglesia. Entraba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los encarcelaba. Solamente con el nombre de este hombre, ¿qué pensaba la iglesia? Qué terror, ¿cierto? Imagínense un Saulo aquí en Santa Marta, entrando a las iglesias a arrastrar gente a la cárcel para matarlos. Eso sería tremendo. Y en el capítulo 9 también dice que él respiraba amenazas y muerte como los discípulos del Señor. Eso de respiraba, todo lo que salía de su boca era amenaza, muerte, perseguía a la iglesia. La palabra dice, Cristo dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué estaba en su corazón? Pues rencor, quizás odio, porque él veía a Jesús como un falso Mesías y él decía, estos cristianos son lo peor, hay que exterminarlos, hay que llevarlos a la cárcel y matarlos. Y vemos ahí que ¿qué hace Cristo? En su gracia, en su misericordia, Saulo iba camino a Damasco y en ese camino Cristo se le aparece en una luz y lo interesante es ver, esa luz lo cegó. Un hombre que estaba cegado, pero Cristo lo cegó físicamente. ¿Por qué? Porque quería llamarlo a la luz. Él tuvo que pasar por la ceguera física, tuvo que encontrarse con Jesús para entender, yo soy un hombre ciego, he sido ciego. Y en un momento él entendió quién era Jesús. Y cuando él entendió eso, todo hizo clic en su mente. Porque él sabía las escrituras, ¿cierto? Sabía todo lo que las profecías decían, pero no había entendido quién era Jesús. Entonces, Cristo lo llamó a su luz admirable. Cristo le abrió los ojos y Saulo recibió a Cristo. Después lo conocemos como Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Más bien, ¿qué no hizo Pablo? Porque Pablo entendía que había sido salvado y por eso salía a anunciar a cualquier persona. A él no le interesaba si era un rey o era alguien en la calle. Para él le daba igual. Él quería predicar a todo el mundo porque Dios lo había llamado de las tinieblas a la luz. Ahora, nosotros aquí, si hemos recibido a Cristo, podemos decir lo mismo. Pues no sé si alguien fue cegado por Dios para conocer a Cristo. Seguramente no he escuchado ese testimonio. Pero cada uno que ha conocido a Cristo tiene un testimonio diferente. Pero ¿cuál es el común denominador en cada testimonio?
hay un entendimiento de que uno es pecador. Entendimos que éramos pecadores, que no podríamos salvarnos, que estábamos en las tinieblas espirituales, pero que Cristo es la luz. Cristo vino para iluminarnos, para mostrarnos su verdad. No solamente eso, sino que fue a esa cruz para morir por nosotros. Y eso es lo que hemos visto en esta carta, ¿cierto? Miren abajo el 24. Hablando de Cristo, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Eso es hermoso. Por una herida, y no solamente una pequeña herida como cuando uno se corta el dedo o algo así. Él fue inmolado. Él fue a esa cruz y sufrió por nosotros y murió por nosotros para salvarnos. Y si hemos entendido eso, Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz. En ese momento de entender qué hicimos, pues creímos en Él. Y si hay alguien aquí que no ha creído en Él, siempre hay una invitación abierta, ¿cierto? Una invitación abierta, ¿por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Solamente tenemos que entender que estamos en las tinieblas espirituales y entender que Él lo hizo por amor hacia nosotros. Y en el momento de entender, poner nuestra fe en Él, y Él nos salva eternamente. Entonces, ¿por qué anunciar sus virtudes? Por lo que Él ha hecho. El 10 nuevamente, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si es el caso, debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y es una tarea de todos, ¿cierto? No es una tarea solamente de algunos, sino de toda la iglesia. Es nuestra identidad. Dios nos llama a hacer eso. Pero ¿por qué no anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó? Y yo estuve meditando en eso un poco. Dice aquí el texto que somos nación santa. Yo he visto que a veces hay personas que piensan, no, yo soy santo, Dios me ha llamado a la santidad y por lo tanto yo me aparto de todos los pecadores. ¿Cierto? Como la idea, yo me aparto y ya no tengo ningún amigo no cristiano, pero no es la idea, porque miren ahí en el capítulo 12, versículo 12, no hemos llegado, pero miren lo que dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir, ¿qué dice iglesia? Entre los gentiles. Es decir, Dios nos salva, Cristo nos salva, nos aparta, pero no físicamente. Seguimos viviendo en el mundo, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo y para anunciar sus virtudes. No apartarnos totalmente de las personas que no conozcan a Cristo, sino anunciarles, amarlos con su palabra, con su evangelio. Entonces podría ser una razón por la cual no anunciamos sus virtudes, porque no tenemos contacto. ¿Sí? Vivimos en una burbuja cristiana y no tenemos contacto, no hablamos con casi nadie. Si es el caso, Dios nos está llamando, no, hay que salir, ir y hacer discípulos, hay que salir, hay que predicar su palabra, hay que buscar hacer esas amistades, hay que buscar cómo Dios nos puede usar como sus voceros. Y gloria a Dios por la forma que nos usa, ¿cierto? Que a veces nos usa de la forma menos esperada. Pero si estamos preparados y dispuestos, Él lo hará. También a veces estamos entretenidos en otras cosas. Sencillamente el enfoque de nuestra vida no es un enfoque espiritual, como vimos hace 8 días. Entonces no pensamos en el plano espiritual, estamos pensando en qué hacer esta tarde, qué voy a mirar en internet, qué voy a hacer con mis amigos, y no estamos pensando qué quiere Dios que yo haga, que debe ser la primera pregunta, qué quiere Dios que hagamos, ¿cierto? Entonces ahí también a veces estamos entretenidos.
O a veces hay un pecado en nuestra vida. Ustedes saben, cuando estamos luchando con un pecado escondido en nuestra vida, ¿cómo es nuestro testimonio? Pues no anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó porque nos sentimos avergonzados, ¿cierto? Nos sentimos mal porque no hemos confesado un pecado como David, que anduvo casi un año en un pecado. Y claro, ¿qué hizo él en ese año para Dios? Nada, porque estaba con un pecado que no quiso confesar por mucho tiempo. Entonces hay que confesar todos los días, confesarle a Dios el pecado. Dios, yo he pecado, perdóname, límpiame, para que yo pueda seguir anunciando tus virtudes, anunciarlas, ¿cierto? Vemos ahí también que puede ser por temor. Él nos dice aquí que debemos anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero a veces tenemos temor. Y lo vimos un poco con Pedro. ¿Recuerdan eso? O lo hemos visto con nuestro amigo Pedro. Que Pedro, interesantemente, Pedro es quien negó a Jesús antes. Pero ¿qué hizo Cristo? Primero Cristo se fijó en él después de la tentación y dice que Pedro lloró amargamente y salió. Pero después, ¿qué hizo Cristo? Lo buscó y lo restauró en Juan 21. Y eso es lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Quiere restaurarnos, quiere darnos nuevamente el gozo de su salvación para que anunciemos las virtudes de aquel. Pero si yo estoy rehusando arrepentirme, confesar ese pecado, no voy a tener el gozo. Va a ser algo que es una carga y no una bendición. Pero cuando confesamos el pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y de hecho, después de haber pecado y recibido ese perdón que celebramos con la cena, ¿qué pasa? Salimos con más gozo, hermanos, porque lo hemos experimentado. Yo lo sé porque a veces uno anda más o menos bien, ¿verdad? Y dice, uy, voy bien. Y de repente, tome. Y uno cae en un pecado y ahí eso duele. Y uno se arrepienta y uno dice, Señor, realmente yo no tengo nada que ofrecerte. Es solamente lo que tú hiciste por mí, y esto se llama gracia. Eso se llama misericordia. Porque Dios nos perdona. Dios nos restaura, Dios nos limpia. ¿Para qué? Para que anunciemos con más gozo lo que Él ha hecho. Porque ¿saben qué? Todo el mundo hemos pecado. Todo el mundo, todos hemos pecado. Todos hemos hecho lo malo ante sus ojos. Y lo que el mundo necesita es esperanza. Esperanza. Porque en el mundo no hay esperanza. El mundo, ¿qué trata de hacer? Cubrir esos sentimientos con otras cosas, llenar ese vacío con otras cosas, pero solamente Cristo puede restaurarnos, puede limpiarnos, puede perdonarnos, y de esa forma salimos con gozo para vivir para su gloria. Y creo que, como escuchamos en la escuela dominical, a veces no oramos por ese privilegio de poder compartir y anunciar las virtudes de aquel. Ustedes saben, si ustedes oran, Señor, yo quiero anunciar tus virtudes hoy a alguien. A Dios le encanta esa oración. Y Dios puede poner en tu camino a una persona y en un momento en donde jamás lo hubieras esperado, pero estás orando. No solamente orando, sino alerta. Miren el 3:15, capítulo 3:15, que vamos a llegar allá si Dios permite también algún día. El 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahí vemos que debemos estar siempre preparados para presentar a Cristo. Preparados. Pero nos preparamos en oración, en su palabra, y estamos alerta mirando, Señor, si yo he orado por una oportunidad de hablar, yo voy a mirar en dónde está, porque Dios la va a poner ahí. Ya sea con un vecino, ya sea en la buceta, ya sea con la familia,
ya sea en el trabajo, donde quiera que sea, Dios nos puede dar ese privilegio de anunciar sus virtudes. Entonces, vimos dos aspectos, ¿cierto? Dos enfoques. Primero fue la identidad de la iglesia, segundo, la misión de la iglesia, pero quiero dejarles una pregunta para terminar. ¿Qué pasaría en nuestra iglesia si captáramos plena y profundamente nuestra identidad y nuestra misión como iglesia? Se la voy a repetir. ¿Qué pasaría en nuestra iglesia si captáramos plena y profundamente nuestra identidad y nuestra misión como iglesia? ¿Será que cambiaría la dinámica? ¿Será que cambiaría lo que hacemos cada semana como iglesia? La forma en que servimos, la forma en que compartimos, la forma en que tratamos con el pecado, la forma en lo que hacemos. Yo creo que sí. Y quiero dejarles esa pregunta. Y también quiero decirles a las personas que no llevan mucho tiempo con la palabra de Dios tal vez, que quizás tú estás aquí escuchando esto y tú dices, no entiendo esto de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Por qué vino Cristo? Entonces ahí vemos la misericordia que está disponible para cualquiera, ¿cierto? Disponible para cualquiera que se arrepienta y crea en el Hijo de Dios, Jesucristo, como su Señor y Salvador. La palabra dice, si lo hacemos, Dios nos limpia, Dios nos salva, Dios nos obra en nuestra vida y ya nos hace parte de su pueblo. Y ya podemos decir con Pedro que hemos alcanzado misericordia. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra.